Buenas tardes, queridos hermanos. Feliz miércoles para todos. Miércoles calurosos si los hay. Hoy es uno. Hay que cuidarse todos. Cuídense de la ola de calor. Cuiden a los niños, a los adultos mayores. Cuídense de este calor muy agresivo que estamos pasando en Buenos Aires y en la Argentina. Y queridos hermanos, como ya les adelanté, que vayan leyendo el capítulo 3 de Primera Corintios, donde nos encontramos trabajando. Vamos hoy a dar estudio a capítulo 3, desde el versículo 1 al 11. Y antes de dar inicio todos juntos a la lectura, vamos a orar. A orar para que el Señor nos guíe y nos siga brindando sabiduría e entendimiento sobre su palabra. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias porque podemos estar regresando sanos y salvos a nuestros hogares, Señor. Pedimos, Señor, que nos guíes en este estudio de miércoles, Señor. Y te pedimos, Señor, que bendigas las actividades, Señor, de este fin de semana. Y bendícenos, Señor, y cuídanos de este calor que estamos pasando en la República Argentina. Guíanos en este estudio de miércoles, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de 1 Corintios 3, del versículo 1 al 11. Y la palabra del Señor dice: Hermanos, yo no puedo hablarles como personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimentos sólidos, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo también, y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algunos, sino Dios el que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento mientras que otros siguen construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. La palabra del Señor nos guía en este día y muchas cosas a tener en cuenta y a resaltar. Primero, como ya hemos dicho anteriormente, refresco la memoria, sabemos que Corintios, en la iglesia de Corintios, Pablo hace estas cartas porque la iglesia estaba en una división, en una conflictividad, y va directo al hueso, a la cuestión de la conflictividad, cuando dice, bueno, a ustedes hermanos no les puedo hablar en cuestiones espirituales, sino como gente carnales. Ante todo, como toda iglesia y toda persona, sea creyente o no, la cuestión del pecado, la cuestión de la carne, está presente. Pablo
les marca aquí que aunque les ha enseñado todo, les ha dado de beber la buena leche, cuando dice hizo beber la leche, quiere decir que les ha enseñado la buena doctrina, pero que ante esta enseñanza igual se han dejado guiar por el pecado, por la carne, y han pecado. Están en una actitud errónea los hermanos ahí en Corintios. Y Pablo quiere, a través de, digamos, de esta cachetada que le está dando a la iglesia de Corintios, hacerlos despertar de su error, de que continúan en esa cuestión carnal, guiándose por las cuestiones mundanas del mundo, y que no pueden modificar su actitud. Dice, digamos, en el versículo 3 lo ejemplifica mucho más. Y dice, mientras en ustedes se encuentre celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Está marcando, nos enseña, que si en una iglesia en los celos, la contienda, las divisiones, nos alejamos de esa esencia, de esas personas espirituales que somos. Nos alejamos de eso y nos transformamos en seres sociales, culturales, que nos dejamos guiar por nuestros impulsos, nos dejamos guiar por la figurita de moda que se marca en la cotidianidad de la cultura. Y ante todo, marca Pablo, nos va a dar una enseñanza que muchas veces la hemos utilizado, el versículo 6 y 7, muchas veces lo hemos aplicado en ejemplos directos, pero acá nos aparecen todo en un contexto y nos marca, en primer lugar, la cuestión de la división. Dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. ¿Acaso no son gente carnal? Está marcando que si nos dividimos internamente y nos marcamos la división, nos olvidamos de ese propósito fundamental. Actuamos por el celo, el egoísmo, y dejamos de lado el principal propósito, que es la iglesia. Y Pablo es a lo que habla la iglesia de Corintios y nos enseña que es, si uno decimos yo soy de fulanito, yo soy de menganito, a mí me gusta como habla tal y por qué no lo podemos hacer, y nos empezamos a dividir, la iglesia se divide, se parte, y ahí es cuando nos olvidamos el propósito de Cristo y no nos centramos en que tanto Apolo como hasta el mismo Pablo simplemente fueron instrumentos de Dios. Yo sembré, Apolo regó, dice, él plantó la doctrina, esa buena leche, Apolo la regó, dice que como si, digamos, alguien amasara la harina con el agua y un poco de aceite para que eso que amasamos, que se amasa, se transforme en pan. Pero para que leude ese pan, quien lo puede lograr es Dios. Acá dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Yo les traigo el ejemplo del pan, porque me gusta amasar. Y cada vez que amaso, que me pongo a practicar alguna receta o a experimentar,
a ver, si la harina, en toda esa cuestión de la levadura, el agua y demás, si crece, solamente Dios lo puede hacer que crezca y que la temperatura ideal del horno esté para que en la familia se pueda disfrutar un buen pan, una buena pizza o lo que sea. Porque a la más condición climática o condición de la levadura, el pan no puede elevar, se puede aplastar y en vez de un pan terminás comiendo una masacote de algo que no fue ni una cosa ni la otra. Así que les traigo este ejemplo porque es lo que nos enseña Pablo a nosotros. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo actuamos los que estamos siendo profesores? Lo que hemos sido, lo que hemos tomado la cuestión para llevar la palabra. Estudiamos, oramos, pero solo Dios, a través del Espíritu Santo, nos trae el entendimiento y nos crea los entornos como este para poder estar en una comunicación y llevar un mensaje. Solo de Él es quien tiene que llevarse los laureles en gloria. Nadie nos podemos poner esos laureles como se hacían en los Juegos Olímpicos, como se hacen en los Juegos Olímpicos, porque ahí, cuando nos cargamos esa cuestión, nos olvidamos de Dios. El egoísmo, el egocentrismo puede aflorar. Y ahí es cuando la cuestión se crea la división. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Nos está marcando que la iglesia es de Dios, esa cuestión edilicia en nuestros cuerpos que tenemos que cuidar, que tenemos que ser una buena tierra fértil para que los frutos de Dios crezcan y den más frutos. Según la gracia de Dios, me ha dado yo, como arquitecto, puse el fundamento mientras que otros siguen construyendo encima. Está diciendo que Pablo, como él se presentó apóstol, creó las bases de su actitud misional. Ya sabemos que Pablo fue por diferentes ciudades hacia Roma y fue creando iglesias, fue misionando y fue asentando las bases. Y con estas cartas recalcaba cuáles eran las bases que las iglesias tenían que tener. Marcó el cimiento con esa gran piedra que es Dios y el Señor Jesucristo. Y los que lo siguieran, otros, los que llevaron la administración, construyeron encima de esas bases. Pero aclara, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Es decir, Pablo, Señor Jesucristo, marcan las bases. Sobre ellas, como Apolo, construyen un edificio. Sobre ese, cada uno de nosotros, como nosotros mismos en nuestras iglesias, sobreedificamos sobre eso. ¿Y qué sobreedificamos? Principios. Nuestros ministerios, cómo los llevamos, cómo planificamos. Si nos centramos, si los que escuchan y se centran en no, yo voy a ser director de adoración y bla, 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 y sobreedifica sobre su imagen, es pecado, hermanos. Pablo está marcando ahí que se actúa en una cuestión carnal. Y se olvida lo que se tiene que tener presente, que es
Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se puede caer en lo que se hizo en el Antiguo Testamento con los reyes, como el gran Salomón, que cayeron en ensalzar su imagen y dejar de lado a Dios. Y acá Pablo lo trae a colación de cuál es el pecado del hombre, que muchas veces actuando en comunidad puede surgir. Entonces, para ir concluyendo y sacar cuáles son las cuestiones fundamentales que hay que tener aquí en los colaboradores de Dios en estos versículos. Primero, Pablo le habla a hermanos de la iglesia de Corintios que están perdidos en la cuestión de la carne, que se dejan guiar y sobrellevar por las cuestiones de los celos, las contiendas y las divisiones. El murmullo ese de que, no, porque fulanito de tal y tal cosa, no, porque se hizo tal cosa y en tal otro lugar hay que hacerlo así, y esas cuestiones crean divisiones. Se crea la ensalzación, el poner sobre un pedestal a personas y no a Cristo, y no a Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, es gracias porque Dios nos guía, porque Dios marca el camino de cómo tenemos que transitarlo. Yo doy gracias a Dios de lo que soy y de lo que estoy construyéndome a ser, que no seré, no sé qué voy a hacer, pero una idea tengo clara, de que es que todo lo que tengo y lo que he tenido es gracias a Dios. Lo fundamental, hoy en día doy gracias a Dios por la familia que tengo, por la iglesia, en la hermosa otra familia con la que tengo y con la que trabajo. Eso es lo que no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar de que somos instrumentos en la iglesia de Dios, para que todo lo que sembramos, lo que regamos, lo que trabajamos, es para gloria, para que el Señor Jesucristo se glorifique. Y eso lo tenemos que tener presente, porque muchas veces, por nuestros ministerios, por las acciones que tomamos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, nos dejamos guiar por el egocentrismo, por nuestros conocimientos, y nos equivocamos en pecar o crear una condición, una división interna. Por eso, ante todo, tenemos que pensar en qué acciones tomamos y en que, ante todo, quién es el fundamento principal es Dios y el Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, llegamos al fin de este estudio. Y la semana que viene vamos a continuar con el capítulo 3. Vayan leyendo porque está muy interesante y nos hace reflexionar en cada una de las actitudes que tomamos en nuestras respectivas vidas
y ministerio y en nuestra misma iglesia o iglesias, aquellos que se suman por primera vez o están viendo desde otra parte del mundo o del país. Así que, queridos hermanos, vamos a orar y dar por finalizado este estudio de miércoles. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, de miércoles. Te damos gracias, Señor, porque tú nos provees de todo aquello, Señor, que tenemos. Gracias a ti, Señor, todo fruto que cosechamos es gracias porque tú lo permitiste, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos llenes de sabiduría, Señor, para continuar con estos estudios, Señor. Y te pedimos que ante todo y todo aquel que se glorie sea tu iglesia y no ninguna persona carnal de este mundo. Rogamos que nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén.